Muy buenos días, mis queridos y apoderados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy es sábado 18 del mes de julio del 2020. Hoy se celebra a San Camilo de Lelis. San Camilo de Lelis primero dedicó su vida a las armas y después de su conversión a los enfermos. Fue un sacerdote religioso italiano. Fue fundador de la Orden de los Camilos, orden hospitalaria dedicada a los enfermos y precursor de la Cruz Roja. Camilo de Lelis nació en el pueblo de Buccianico, Chieri, Italia, en 1550. Su nacimiento tuvo lugar en un establo, ya que a pesar de ser una familia noble, su madre quiso evitar el nacimiento de Jesús. Quedó huérfano de madre cuando, siendo muy pequeño de edad, por lo que vivió con su padre, que era mercenario militar, hasta que quedó huérfano de padre en su adolescencia. En ese tiempo comenzó a tomar el vicio del juego de las cartas, lo cual le acarrió graves contratiempos. Como hijo de un militar, eligió esta misma profesión a los 19 años y participó en numerosas acciones de guerra por todo el Mediterráneo, donde tras ser herido, trabajó como enfermero. Al regresar al ejército, volvió a caer en el vicio del juego, lo que le hizo acabar mendigando. Antes de su conversión, Camilo vivió una vida disoluta, llena de vicios, hasta que quedó pobre, solo y mal vestido. Un caballero feudal lo llevó a caballo al convento de frailes capuchinos de San Giovanni Rotondo en 1575, en donde tuvo lugar su conversión y decidió dedicar su vida a Dios, ingresando en los capuchinos con el nombre de Fray Cristóbal. Pero en 1582, un accidente en el empeine del pie derecho hizo que abandonara el convento, dirigiéndose al hospital de Morcone. Cuando procedía a embarcarse a Roma, miró por la calle a un enfermo abandonado en el muelle, lo cual le inspiró a dedicar su vida al servicio de los enfermos. Se colocó como mayordomo en el Hospital de Santiago en Roma, bajo la dirección de Felipe Neri. Viendo el trato negligente que se daba a los enfermos, pensó en crear una asociación que les diera una atención humana y cristiana, después de haber visto tantos heridos abandonados en los campos de batalla. A la edad de 30 años ingresó en el Colegio Romano, ahora Universidad Gregoriana, a pesar de la burla de sus jóvenes compañeros que le discriminaban porque le encontraron demasiado viejo para dedicarse por el sacerdocio. A pesar de ello, se ordenó sacerdote el 26 de mayo de 1584, pese a su avanzada edad. Tras una larga andadura como enfermero, lo que lo llevó posteriormente a fundar la congregación Hermanos Ministros de los Enfermos y Mártires de la Caridad, más conocida como Camilianos, destinada al cuidado de los enfermos abandonados. La Orden de los Camilos o Camilianos fue aprobada pronto y que fue de gran ayuda cuando el tifus asoló Roma. En el mes de septiembre, junto a un grupo de compañeros, recibe el hábito de la nueva comunidad religiosa a la categoría de orden religiosa, emitiendo Camilo los votos solemnes el día 8 de diciembre de 1591. San Camilo murió en Roma el 14 de julio de 1614 a la edad de 64 años y su festividad se celebra el 18 de julio. Fue beatificado en 1742 en Roma por Benedicto XIV y canonizado el 29 de junio de 1746 en Roma por Benedicto XIV. Sus restos se encuentran en la iglesia de Santa María Magdalena, donde Sebastiano Conca pintó un fresco sobre su vida. Tradicionalmente también se ha asegurado siempre que en esta iglesia se encuentran los restos de Santa Marcela, San Maximino de Aix,
e incluso la propia María Magdalena. En 1886, León XIII declaró San Camilo, juntamente con San Juan de Dios, protectores de todos los enfermos y hospitales del mundo católico, patrón universal de los enfermos, de los hospitales y del personal hospitalicio. Esto es un poco sobre la vida de San Camilo de Lelis, mejor dicho. Vamos a la palabra de Dios, queridos hermanos, porque el tiempo apremia. En la antífona de entrada: vengan benditos de mi Padre, dice el Señor, porque estuve enfermo y me visitaron. Yo les aseguro que cuando hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo también lo hicieron. Palabra del Señor en San Mateo 25, 34, 36 y 40. O bien, al pobre da con abundancia, oración siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Salmo 112, versículo 9. Primera lectura de hoy, sábado 18 de julio. A través de Miqueas, capítulo 2, versículo 1 al 5. Ay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche, y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque son gente poderosa. Codician los campos y los roban, codician las casas y las usurpan, violan todos los derechos, arruinan al hombre y lo despojan de su herencia. Por eso, dice el Señor, estoy planeando contra esta gente una serie de calamidades de las que no podrán escapar. Entonces ya no caminarán con altivez, porque será un tiempo de desgracias. Aquel día la gente se burlará de ellos y les cantará un triste canto. Nos han despojado de todo y se han repartido nuestras tierras, se han apoderado de nuestra herencia y no hay quien nos las devuelva. Por eso dice el Señor, cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente las tierras, no habrá parte para ellos. Palabra de Yahvé, Dios de los ejércitos. Salmo 9. No te olvides de los humildes, Señor. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia: no hay Dios que me pida cuentas. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el zaguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. Pero tú ves las penas y los trabajos, tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre, tú socorres al huérfano. Alabanzas al Señor. Aclamación antes del Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículo 14 al 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de allí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz, y en las plazas no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea,
hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. O San Juan 13, 35. En esto reconocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, dice el Señor. Palabra del Señor. Amados hermanos, qué dicha estar con ustedes nuevamente, aquí tratando, sacando tiempo, haciendo el esfuerzo, el pequeño sacrificio, porque todos nos embutamos de repente en nuestros menesteres de la vida diaria y cotidiana. Por eso es importante apartar tiempo para el Señor, y siempre estaremos con esa lucha, buscando el tiempo para el Señor. A veces andamos a las prisas, a las córreles, etcétera, etcétera. Amados hermanos, retomo la palabra del Señor en San Juan 15, 13. Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y en Miqueas Capítulo 2, versículo 1 al 5, nos habla de la gente malvada, de los perversos, de los que les quitan sus tierras a los pobres, de los que abusan del huérfano y de la viuda. En esta escritura nos muestra de esa gente malvada, de esa gente chismosa que destruye familias enteras y que las hacen emigrar a otras ciudades. Incluso a través de estas cosas, de estas grandes injusticias, ha habido asesinatos. En el Salmo 9 vemos la presentación de una queja del salmista. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. Hay gente astuta que lo envuelve a uno, lo hace baraña con sus tramas, en lo que está tramando para hacernos la maldad, ¿sí? Pero el Señor no se queda callado. Por eso vemos, estoy tratando de resumir un poco esto, amados hermanos. Vemos en la antífona de entrada: vengan benditos de mi Padre, dice el Señor, porque estuve enfermo y me visitaron. Yo les aseguro que cuanto hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Aquí nos presenta dos papeles: los que agradan a Dios y los que agradan al maligno, al mal, a la maldad. Es importante ponernos a pensar nosotros cuáles somos. Porque todos los que hacen el bien son los que alaban al Señor, los que tienen una relación con Dios, los que se llenan de su gracia, de su amor y tienden la mano al necesitado. Ayudan al huérfano, a la viuda, al mendigo. Visitan al enfermo, al preso, mi querido hermano. Vengan benditos de mi Padre. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y resulta que en aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Son los malvados, los que tienen planes perversos, los que tienen planes asesinos, los criminales, etcétera, mi querido hermano. Jesús se retiró de allí al darse cuenta. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran. Jesús se retiró de allí, de esa gente malvada, se les quitó de enfrente. Y eso es lo más importante. Quítesele de enfrente a la gente malvada, hermano. ¿Qué anda haciendo con gente malvada, mi querido hermano, hermana? Retíresele. Acuérdese que hay un dicho que dice que con quien lobo se junta, aullar se enseña. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué hace usted como hijo de Dios, como hija de Dios, con gente perversa, con gente malvada? El apóstol Pablo nos recuerda, nos dice estas palabras: que no los veamos como enemigos, pero que con esa clase de gente no tengamos nada que ver, querido hermano, hermana. ¿Sí?
Entonces, Jesús se retiró. San Mateo 12:15. Jesús estaba agotado de viajar, predicar y realizar milagros. Acababa de curar a un hombre en día sábado y descubrió que, a pesar de su creciente popularidad, algunos fariseos estaban confabulando para matarlo. ¿Qué harías tú en la misma situación? San Mateo dice que el Señor se retiró en vez de enfrascarse en más controversia. No era la primera vez que eludía el conflicto, pero cabe recordar que Jesucristo no evitaba enfrentarse con sus críticos e incluso lo hacía muy directamente. De hecho, a veces él mismo provocaba la controversia con su enseñanza y sus signos. Así que, ¿cómo decidía hacerles frente o retirarse? Podemos suponer que Jesús basaba su decisión en su misión central, hacer la voluntad de su Padre Celestial. Así que probablemente se decidía por la perspectiva que mejor le permitiría cumplir esa voluntad de Dios. Sabía que aún no era el momento del sacrificio, así que se retiró del lugar sigilosamente. Podría haberse quedado para debatir con sus enemigos. Podría haberlos desarmado con sus propias censuras contra ellos. No rompió la caña resquebrajada de los desorientados fariseos, ni apagó la mecha humeante de la multitud entusiasmada, pero confundida. A menudo lo que nosotros deseamos es defendernos inmediatamente. ¿Cómo actuarías en este momento si alguien llega y te agrede? Si alguien llega y te ofende. Si alguien llega y te humilla. ¿Cómo reaccionarías en este preciso momento? A menudo lo que nosotros deseamos es defendernos inmediatamente, para rechazar a aquellos que se nos oponen, y no nos cuesta acusarlos o sacar sus errores a la luz para tratar de desarmar sus argumentos. Pero así mordemos el anzuelo cuando estamos en una discusión. Nos olvidamos de nuestra misión de amar incluso a nuestros enemigos y reaccionamos con juicio o condena. Si descubres que estás agitado, detente y discierne. ¿Qué es lo que pretendes? O para ser más precisos, ¿qué es lo que Dios quiere en esta situación? Dios quizás quiera sacar algo de esa situación que estás viviendo. Si crees que es mejor abstenerte, entonces retírate, igual como lo hizo Jesús. Si crees apropiado continuar la conversación, pídele comprensión y compasión al Espíritu Santo. Procura decidir, o mejor dicho, procura decir palabras que traigan paz y no hostilidad. Palabras que edifiquen y no que desanimen. El Señor siempre mantuvo una actitud de amor, ya fuera que se retirara o se enfrentara. Y con la ayuda de Dios, tú también puedes hacerlo ante gente malvada y perversa. Retírate o confronta la situación con palabras de amor, de paz y de sabiduría. Que el Señor te bendiga, querido hermano, hermana, en el nombre de Jesús.